Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, profe, ¿cómo le va? Bueno, ¿pudieron ver algo del práctico número 2? Sí, profe, ahí yo lo estaba viendo más temprano también. Bueno, lo que vamos a ver hoy, no sé si habrán leído un poco la teoría que está colgada en la plataforma, pero vamos a repasar y vamos a hacer un ejercicio con normalización, de tal manera de que si tienen alguna duda, lo vamos evacuando de tal manera que ustedes puedan ya avanzar en los prácticos. El práctico número 2, como habrán leído en el enunciado, el primer punto, tienen que normalizar todos los ejercicios del práctico número 1. Como habíamos quedado la semana pasada, íbamos a hacer para esta semana el del práctico número 2, a partir del ejercicio 2, era hacer nada más que lo que se había hecho en el práctico número 1, es decir, identificar las entidades, sus relaciones, los atributos, graficarlos y dejarlo hasta ahí. Una vez que hayamos hecho esas dos cosas, eso en los dos prácticos, vamos a empezar a normalizar cada una eh, de los modelos que nos han dado en cada uno de los enunciados. Bueno, del práctico número 2, en la identificación de las entidades y sus relaciones. ¿Tienen alguna duda? Para que veamos, si no avanzamos directamente con la normalización. Creería que no, profe, Bueno, pero no estoy seguro a medida que vayamos avanzando. De última le pregunto en el es muy inciso. probable que aparezcan algunas dudas a medida que vayamos trabajando, pero bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Esta pantalla, que es un PowerPoint, que lo estoy mostrando, está en la plataforma, por si lo quieren bajar y tenerlo ustedes. Sí, sí, sí. Bien, lo vamos a repasar rápidamente como para, no sé si todos lo habrán leído, pero si no lo han leído, lo vamos a repasar para que ustedes, si tienen alguna duda, me pregunten. Pero muy probablemente muchos de los conceptos que veamos acá, ustedes ya eso se lo habrán repetido en alguna otra materia o ya lo habrán visto. Lo que sí no han visto seguramente es la parte de normalización, que es lo que vamos a tratar de hacer los ejercicios. Entonces, bueno, me voy a ir a la primera parte para que ustedes vean cómo es los conceptos que tienen que tener claros y después vamos a entrar en la normalización propiamente dicha. Si hay algo que no entiendan, yo voy a tratar de ir lo más rápido posible para no aburrirlo, pero si hay algo que no entiendan, me avisa, paramos y lo explicamos. Una pequeña definición que hay acá, que dice que la normalización es el proceso de la normalización de la base de datos y que consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo de entidad-relación al modelo relacional. Estas reglas son las que nosotros vamos a ver dentro de un rato, y lo que nosotros hemos hecho hasta ahora en los dos prácticos es el modelo de entidad y relaciones. A partir de ese modelo nosotros vamos a llegar al modelo relacional. El objetivo de esto es obtener la máxima independencia de los datos y eliminar las redundancias innecesarias. En las bases de datos relacionadas se normalizan para evitar justamente la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. Básicamente, las dos palabras que ustedes tienen que tener en cuenta acá es redundancia e integridad. En el modelo relacional es frecuentemente
Es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación tiene que cumplir algunas restricciones. Cada columna debe tener su nombre único. Esto es cuando a la tabla ustedes les ponen, no sé, el campo se va a llamar nombre. Eso es el nombre de la columna. No puede haber dos filas iguales, no se permiten los duplicados, y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Es decir, si yo lo defino como alfanumérico, tienen que ser todos alfanuméricos. Si lo defino como numéricos, tienen que ser todos numéricos. Si dentro de los numéricos defino que deben ser enteros, todos los datos que tengo que poner ahí van a ser enteros. Es decir, los reales no me lo va a admitir. Bueno, la terminología relacional equivalente es a una entidad, digamos, equivale a una tabla o un archivo, una tupla a un registro, una fila, un renglón, un atributo es una columna o un campo. La clave es la llave o el código de identificación, que tenemos la primaria, la general alternativa, algunos les llaman primaria, foráneas y así le van cambiando los nombres. Bueno, la primaria es la clave candidata elegida, la GENA clave externa o clave foránea, y la clave alternativa es la clave secundaria. La dependencia funcional, B es funcionalmente dependiente de A, es una conexión entre uno o más atributos, y un ejemplo claro de esto es, a partir de la fecha de nacimiento podemos conocer el valor de la edad. Las dependencias funcionales del sistema se escriben utilizando una flecha, como indica acá el ejemplo, fecha de nacimiento, perdón, y la flechita apuntando edad. Aquí la fecha de nacimiento se le conoce como un determinante y se puede leer de dos formas. Fecha de nacimiento determina a edad, o edad es funcionalmente dependiente de la fecha de nacimiento. Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, el tema de las claves, ustedes esto seguramente ya lo han trabajado cuando han esbozado trabajar en base de datos, y la clave primaria es aquella columna que identifica únicamente a esa fila. Se acostumbra a poner la clave primaria como la primera columna de la tabla. Eso está bueno manejarlo de esa manera. Muchas veces la clave primaria es autonumérica. En una tabla puede que tengamos más de una clave, en tal caso se puede escoger una para ser clave primaria y las demás claves son las claves candidatas. Una clave foránea es aquella columna que, existiendo como dependiente en una tabla, es a su vez clave primaria en otra tabla. Las claves alternativas son claves candidatas que no han sido seleccionadas como clave primaria, pero que también pueden identificar de forma única una fila dentro de la tabla. Y bueno, de ejemplos hay un montón de ese tipo de claves. Y bueno, y ahora sí vamos a entrar a lo que queremos empezar a trabajar, que es las formas normales. Y una base de datos está en la forma normal n cuando todas tus tablas están en la forma normal n. Vamos a trabajar o vamos a normalizar hasta tres formas normales, existen más, pero nosotros vamos a trabajar hasta la tercera, con esa es suficiente. En la realidad se trabaja siempre hasta ese número de normalidad. Bueno, vamos con la primera forma normal. Antes de entrar en este tema, de lo que pasé así muy rápido, ¿tienen alguna duda? Ninguna, profe. No, Muy profe. bien. Vamos con esto entonces. Esto es importante y lo que no entiendan, ahora sí me preguntan, porque de ahora en más todos los ejercicios van a hacer referencia a esto. Bueno, primera forma normal. Una tabla está en primera forma normal solo si la tabla contiene una clave primaria. La tabla no contiene atributos nulos. Se eliminan los grupos repetitivos. Una columna no puede tener múltiples valores. Los datos son atómicos. Si a cada valor de X le pertenece un valor de Y, entonces a cada valor de Y le pertenece un valor de X. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan. Este ejemplo dice: se desean guardar los datos de los clientes. Y acá tenemos la tabla, en donde tenemos como campo el identificador del cliente, el nombre, el apellido y el teléfono. La pregunta que se nos
haría acá en este momento es qué ocurre cuando queremos agregar otro número de teléfono al cliente. Por ejemplo, al 456. Le quiero agregar un número más. Según esta estructura, yo no puedo. Entonces, quedaría algo así. La manera más simple de hacer esto es permitir que el campo teléfono contenga más de un valor en cualquier registro dado. Es decir, esto. La representación anterior no está en primera forma normal, porque la primera forma normal, como dice, prohíbe a un campo que tener más de un valor de su dominio de columna. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando queremos agregar otro número de teléfono al cliente 456? Entonces, una solución a esto, podríamos hacer este tipo de tabla, donde tengo el identificador, el nombre, el apellido, el teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. Pero, ¿qué pasa acá? O sea, yo tengo un limitante. Primero, que no, si la persona tiene un cuarto teléfono, ya no lo puedo agregar. Otra de las cosas que me dice es que no puedo tener datos nulos. ¿Sí? Entonces, se hace uso de columnas que permiten valores nulos en el caso anterior. Y el problema de dividir en 3 columnas es dificultad en hacer consultas a la tabla, la imposibilidad de hacer cumplir la unicidad de enlaces clientes a teléfono, y la restricción de los números de teléfono por clientes a 3, es decir, que no puedo poner más de 3 números. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, la solución para ese diseño y para que esté en primera forma normal es un diseño que está inequívocamente en primera forma normal, hace uso de dos tablas, una tabla de cliente y una tabla de teléfonos de cliente. Entonces, la tabla original, que era una, ahora está dividida en dos partes. La primera parte, donde tengo el identificador del cliente, el nombre y el apellido, y en la segunda tabla, en donde tengo el identificador del cliente y el teléfono. De esta forma yo puedo poner muchos teléfonos para un cliente. En este caso el 456 llevaría 3 números. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta en la primera forma normal? No, profe, Profe, entonces este último modelo respetaría la primera forma normal. Para que no te escuché bien, a ver, repetí. Que este último ejemplo sí respeta la primera forma normal. Claro, así debería quedar una vez que yo normalizo esa tabla que al principio tenía, queda abierta en dos tablas. Bueno, profe, sí, la clave principal en la tabla cliente, ID cliente teléfono, no es relevante, o sea, es una clave autonomérica, sí, y nada más. No, perdón, volveme a repetir la clave La primaria clave, en... la clave principal Sí, y en la tabla que es ID cliente teléfono, no tiene por qué ser una combinación de las dos columnas ni nada raro, o sea, es una clave autonomérica que no se escribe nada más, o sea, no está exactamente. escrita. Normalmente las bases de datos generan, por más que uno no lo vea, una columna con un número autoincremental. Si yo la especifico, la voy a ver. Si no la especifico, la trabaja en forma oculta. Bien, Pero, bien, pero en la normalización es como que se juntan las dos columnas. Es decir, para el 123, hagamos el primer dato este. La primera fila, 123 más el número de teléfono no se puede repetir. ah, bien, 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 sí, me quedó claro. Ok. Vamos a la segunda forma normal entonces. La segunda forma normal habla de la dependencia funcional. Una relación está en segunda forma normal si está en primera forma normal, es decir, que tengo que haber pasado por la anterior, y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, una tabla con habilidades de empleado. Acá tenemos empleado, habilidad y lugar de trabajo. Entonces tenemos los nombres de los empleados, las habilidades que tienen, es decir, que mi empleo se va repitiendo de acuerdo a la cantidad de habilidades que tiene, y el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué observamos ahí? La única clave candidata de la tabla es el empleado más la habilidad. Me vuelvo para atrás para que lo vean. La clave candidata sería la
conjunción de estos dos campos, para que fueran únicos. El atributo restante, lugar actual de trabajo, es dependiente solo en parte de la clave candidata, la llamada empleado. Esta redundancia hace a la tabla vulnerable a anomalías de actualización. Entonces, vamos con la próxima. ¿Cómo la deberíamos dividir? Sería dividirla en dos tablas. Por un lado, el empleado y el lugar de trabajo del empleado. ¿Por qué? Porque esto sí es dependiente directamente del empleado, pero no es dependiente de la habilidad. Y el empleado estaría en otra tabla también con las habilidades. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Vamos. Ya tenemos dos formas normales. Vamos a la tercera. La tercera forma normal dice que una tabla se encuentra en tercera forma normal si es segunda forma normal y cada atributo que no forma parte de ninguna clave depende directamente y no transitivamente de la clave primaria. Vamos al ejemplo. Acá tengo un ejemplo de una tabla en segunda forma normal que no está en la tercera forma normal. Entonces, tengo el campo torneo, año, ganador y fecha de nacimiento del ganador. Bien, la solución a eso sería dividir la tabla en dos partes, ¿sí? Primero me comí una diapositiva, así que la voy a repasar. Habíamos empezado por acá, así que voy a hablar de esta diapositiva que me comí. La única clave candidata que hay ahí es torneo con el año, o sea, la conjunción de ambas. El atributo no primario, fecha de nacimiento del ganador, es dependiente transitivamente del torneo año, vía el atributo no primario ganador. Esto hace la tabla vulnerable de inconsistencias lógicas, pues no hay nada que impida a la misma persona ser mostrada con diferentes fechas de nacimiento en diversos registros. Entonces, ¿cuál sería la solución a esto? Es dividir la tabla en dos. Por un lado, el torneo, el año y el ganador. Y por otro lado, otra tabla en donde yo tengo el jugador con su fecha de nacimiento. Eso sería estar en tercera forma normal. Bien, sencillo esto, ¿vieron? Sí. Bueno. Esta forma de trabajar y de normalizar las tablas se usa en todas las empresas, en todas las organizaciones, en donde utilizan bases de datos relacionales. El hecho de saber normalizar es importantísimo, con lo cual yo necesito que ustedes esto lo sepan más, o sea, bien, como se sabe en su nombre. Con lo cual vamos a molestar bastante en la cátedra con esto. Es muy sencillo conceptualmente trabajar esto, pero la única forma de aprenderlo a hacer es haciendo ejercicios. Así que vamos a hacer un ejercicio, o sea, en realidad lo van a hacer ustedes, y me van a ir mostrando a medida que lo van haciendo cómo lo están trabajando, ¿sí? Ok. Dame un minutito. Voy a emitir acá. Voy a dejar de compartir esa pantalla. Profesor, No. no Sí, me quedó muy claro el tema, no me quedó muy claro el tema de pasar de la forma 1 a la 2. bueno, para que vuelva a la pantalla anterior. De la 1 a la 2 me decís. Claro, La 1 te queda claro que era esta, sí, en donde, bueno, ¿te acordás cómo partíamos? Que sí, eso lo entiendo. partíamos de que teníamos la primera estructura, no nos dejaba poner más que un teléfono. Entonces, la solución que se daba en ese momento era poner más columnas para almacenar teléfonos. Pero bueno, ese número podía llegar a ser
menor a la cantidad de teléfonos que pueda tener la persona, con lo cual podría llegar a no poner todos los teléfonos. También tenía el inconveniente de que si la persona en este caso no tenía 3 teléfonos, tenía valores nulos. Entonces acá ya rompía con una de las normativas de la primera forma normal. Lo que te decía la primera forma normal era hacer estas 2 tablas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien. La segunda forma normal, que lo da con, lo da con este ejemplo, es donde tenemos empleado, habilidades y lugar de trabajo. Que hay partes que no dependen de la clave primaria. ¿Sí? Si vos lees, esto lo tienen todo en la plataforma para bajarlo. La única clave candidata es la que tenemos nosotros, que es empleado habilidad. El atributo restante, que es el lugar, o sea, se lo estoy leyendo textual, que es el lugar actual de trabajo, es dependiente solo en parte de la clave candidata, que es llamado empleado. Entonces, eso hay que sacarlo para afuera. Eso puede tener un principio de vulnerabilidad en la parte de la actualización. Entonces, por eso es que ellos te piden que hagas este tipo de división de tablas, en donde tenés una tabla de empleado y diga el lugar de trabajo de ese empleado, y después tenés otra tabla donde tenés empleado con la habilidad. Ese sería, digamos, el pasaje que tenés. Ahora vamos a hacer un ejercicio mucho más completo, ¿no? Una, una pregunta más. O sea, dice que en las empresas se usan todo el tiempo la normalización de tablas. ¿No ¿Cómo? puede haber Perdón. una tabla? Decía usted que en las empresas se usa todo el tiempo el tema de la normalización de tablas. Sí. Sí, pero no existe la tabla normal con campos nulos. ¿O hay alguna No. excepción para eso? Si existe eso, está mal hecho, está mal normalizado. Ujú. Pero igual las empresas, o sea, muchas veces entonces no usan tablas normalizadas. No. Ah, bien. Esto lo vamos a ver después. Uno en la facultad lo que hace es enseñar la normalización y aplicar la teoría a la práctica. Luego, la práctica en la realidad real no es tan así. A veces uno llega a la tercera forma normal y se desnormaliza, que se llama, y algunas tablas están desnormalizadas. Esa desnormalización es debido a una evaluación de costo-beneficio que hace el analista, de tal manera de decir, bueno, desnormalizo, pierdo cierta calidad en la tabla, pero gano en otras cosas, ¿sí? Por ahí a lo mejor Ujú. en tiempo de procesamiento, que es generalmente la Sí. variable que uno siempre juega. Eso ya lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Pero acá en los ejercicios que tienen que hacer ustedes, sí tienen que llegar hasta a la tercera forma normal, como dice la teoría. Ujú. ¿Vamos? Bien, Ok. bien. Bueno, Profe, voy a hacer... Sí, dale, dale. no, decía que, por ejemplo, yo me imagino, por lo que planteaba Andrés, de que algunas veces no se usa una tabla completamente normal. Si Ujú, tenemos el campo de teléfono, que a veces está o a veces no está, póngale ujú, teléfono fijo, sí. para que sea totalmente normal, habría que hacer una tabla aparte que sea solamente, qué sé yo, DNI, teléfono. Y si no, o sea, el teléfono siempre tiene que estar o directamente no está el campo en esa tabla. ¿Sería esa la forma de que sea completamente normal? Vamos acá, la voy a poner acá para verla. Claro. O sea, Acá hay... justo, Sí, justamente los 3 clientes acá tienen teléfono. Supongamos que haya un cuarto cliente, Pérez, ¿sí? Que sea el identificador 100 y el nombre Pérez, el apellido. sí, Y si no tiene teléfono, nunca va a tener una entrada en esta tabla. claro. O sea, nunca va a aparecer el Ah, identificador de él acá, 100, y con acá nada. ¿Por qué? bien. Porque ustedes esto lo tienen que controlar. Es decir, si vos me estás metiendo, me estás dando de alta un registro en esta tabla con el número identificador del cliente, acá no puede estar vacío. Claro. ¿Sí? Esos Sí, son los ahí controles entendí que... cómo era el tema.
Claro, sí, o sea, no puede ser que, por más que siempre haya un solo teléfono, póngale que sea en celular y que solamente tenga uno solo, Ujú, nunca estaría dentro de la tabla principal teléfono porque podría tener un campo nulo. O sea, podría ser exactamente. nulo teléfono. Ujú, exacto. Por eso justamente se hace la normalización, para que no te pase eso. Claro. Pero hay otros Excelente, ya casos, entendí cómo era el tema. pero hay otros casos que sí se da, es cuando, por ejemplo, con el domicilio, los domicilios. A veces los domicilios ustedes lo tienen dividido por barrio, calle, manzana o, o piso, Sí. departamento. Y el, Legalmente, ¿cómo? legalmente es real y legal, ¿Qué cosa? los domicilios. Son ¿De dos qué? tipos. Real y legal, por Ah, sí, ejemplo. sí, sí, los tipos sí, perdón. No. Te había entendido que es ilegal tener el domicilio. Claro, y de eso otras tablas que se pueden Claro, pero por ejemplo, si ustedes defender. hacen una estructura de domicilio en donde solamente tengan contemplado piso y departamento, y esta persona vive en una calle y un número, esa estructura no le va a servir. Entonces, tienen que ver cómo lo solucionan eso. Entonces, bueno, hay algunas estructuras en donde en el número del piso ponen el número de la calle, de la casa, por ejemplo. Ujú. Entonces se adecúan de alguna manera. Pero bueno, Eso ya tiene que ver cómo diagrama o cómo diseña la clase, la entidad. exactamente. Ujú. ¿Hay alguna, profe, no sé si estás escuchando? ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna contraindicación con hacer múltiples tablas, o sea, tener muchas tablas? ¿Hay algún contra de hacer muchas tablas en pos Sí, de que la te puedes perder. normalización? Ah, bien, Sí, que te perdés. O sea, conozco, de hecho, organizaciones en donde la normalización es tan a rajatabla que la cantidad de tablas es inmensa y no, y a veces uno se pierde. bien, bien. O sea, no sería un problema de eficiencia en la parte de cómputo, sino de organización uno. Exact- Bien. exactamente. Tiene que estar muy bien documentado para no perder. De hecho, siempre se tiene que documentar bien. Ujú. Me imagino que en alguna materia de la parte de documentación la habrán visto. Igual mientras más estandarizada está, normalizada está, mucho más fácil acceder por To- SQL, Gustavo. Totalmente. Y el hecho de llegar a la tercera forma normal es evitarnos a futuro un montón de dolores de cabeza. Bien. Pero bueno, lo van a ir viendo a medida que vayamos trabajando, inclusive el trabajo que tienen que hacer ustedes con Magni y Cortés. Si hacen mal la normalización de las tablas o vienen mal planteadas, se van a dar cuenta y se van a acordar de lo que le digo, porque tienen que hacer todo de nuevo. Ok. Así que bueno, por eso es importante que a esto le den bolilla. ¿Alguna pregunta más? Así cambio de pantalla. No, profe. Listo. Algo. Cambio. Bien. Este es el ejercicio. Este ejercicio es una tabla. Yo le he puesto formalización 0 porque no está ni normalizada. Es una tabla de usuario en realidad. Tiene nombre, la empresa, la dirección de la empresa, los URL, que serían como si le quieren tomar, pónganlo como mail si quieren para no complicarse la vida, para entenderlo mejor, porque esto lo saqué yo de unos ejercicios que había. Y bueno, me interesaría que esta tabla de usuarios ustedes la pongan en tercera forma normal. Yo no sé si se los puedo mandar por acá, estos archivos, Que le saqué o... captura, profe. Que le saquen captura de pantalla. Bueno, como quieran. Creo que sí. Creo que se puede, pero le sacamos captura. Bueno. ¿Quiere entregarlo ahora? No, mañana la quiero. Ah, bueno, lo hacemos ya. Si quieren, lo pueden hacer en informe individual o en grupo, como ustedes quieran. Mañana me dice quién lo tiene,
dejamos compartir la pantalla de esa persona y lo vamos viendo. A ver cómo lo hicieron. Y ahí lo discutimos. Y es muy probable que se hayan equivocado, ¿no? No sé, ya veremos mañana, pero no hay problema. Prefiero que se equivoque acá y no en el parcial. Bueno, ¿todos le sacaron captura de pantalla? Sí, sí. Si no, también lo mando al grupo de WhatsApp Bueno, dale. del grupo. Si no, se los mando yo al grupo de WhatsApp, si quieren. Al que Ok. se los mando por ahí. Bueno, entonces, para mañana, me hacen ese ejercicio y lo controlamos. ¿Está claro? Fácil el tema. Y ya aquellos que quieran arrancar con la normalización en tercera forma normal de los ejercicios del práctico 1, pueden arrancar. Ok, profe. Lo más seguro que empiece mañana, si vemos bien este Bueno. ejercicio, me asegura que esté bien la tercera forma normal. Sí, no hay Eh, problema. No hay problema. Esto vamos a hacer tanto ejercicio hasta que lo saquen. La teoría parece bastante fácil, pero cuando vamos a la práctica se confunden bastante. Bueno, esto es práctica. Hasta que hacen un par de ejercicios y ya le enganchan la mano y ya está. No se olvidan más. Más cuando van desaprobando los parciales, van recursando y qué sé yo. Se va entendiendo después. sí. Bueno, nada, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, los dejo libre y mañana vemos el ejercicio. No, profe, yo así ya viéndolo a primera vista, entonces, así a rasgos muy Mm, generales, lo que más me quedó de la tercera forma normal es que al normalizarlo en la tercera forma, nunca se presenta redundancia de datos. Es decir, si Exacto, nosotros vemos redundancia de ujú, datos es que no hemos hecho bien la normalización. Ya está. exactamente. Y por ahí una de las cosas buenas que uno ustedes lo saben hacer, me imagino, que es una prueba de escritorio. Le van poniendo datos a las tablas y van procesándolo como si fuera el programa a ver si se llena bien la tabla y si se puede rescatar la información de la tabla. Claro. Bueno, todo esto se hace con práctica, así que bueno, nada, necesito que hagamos ejercicio. Bien, profe. Bueno, listo, entonces, para mañana traten de hacer el ejercicio y si no lo hacemos todos juntos, como quieran. Pero la idea sería que lo hagan ustedes. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, Perfecto, hasta profe. ok, hasta mañana entonces. Hasta luego, Nos profe. vemos. Luego, Hasta mañana. hasta mañana.